Señor, gracias te damos porque tú estás con nosotros, Señor. Primero eso, porque sin ti esto no tiene sentido. Solamente sin ti todo esto es palabra, ¿no? Pero es contigo, Señor, esta palabra cobra vida, es espíritu y es vida. Así que te damos gracias, Espíritu Santo. Te entregamos, Señor, esta palabra para que tú hagas lo que quieres hacer con ella. Tú eres el que hace que esta palabra dé frutos, Señor. Así que fructifica esta tu sabiduría en el nombre de Jesucristo. Amén. He estado en dos palabras que son súper importantes, que para mí me fascinan porque nos enseñan algo fundamental. Y realmente me hace sentir la verdad de la mansedumbre, de la humildad de Dios, en todo sentido, cómo Él nos enseña con el ejemplo. Y por eso quiero que leamos algo que hemos leído estas últimas veces, estas últimas predicas, pero casi todas las veces. Pero quiero que leamos estas dos palabras que están en Juan, que se llama Juan 5, 19 y 20. Son dos versículos que hablan de la autoridad del Hijo de Jesucristo. Quiero que lo entendamos bien porque ayer yo estuve todo el día con el Señor, así, textual. O sea, a mí no me importa cuánta gente viene, yo preparo, pero con el Señor con mucha responsabilidad lo que hago, ¿ya? Y el Señor me mostró de nuevo esta palabra, así que yo por eso la tengo acá y vamos a leerla. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Cuando el Señor dice de cierto os digo, está recalcando, está subrayando algo. Lo que viene es muy importante y por supuesto es verdad porque todo lo que dice Dios es verdad. Pero mire lo que dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él no hace nada por sí mismo. Y se dan cuenta, o sea, Él de verdad se despojó de su deidad y se hizo hombre igual que nosotros. Y nos da el ejemplo, un ejemplo tremendo de humildad y de mansedumbre. Porque para hacer nada por sí mismo, tiene que hacer todo por alguien más, ¿cierto? Todo lo que él hacía. Y ahí está el secreto. Por eso se los vuelvo a leer. No puede el Hijo hacer nada. Y cuando dice nada, es nada, hermanos míos. Todo lo que hacía él no era hecho por él. ¿Me entiende? Dice, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿qué es lo que dice? O sea, yo no hago nada por mí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. ¿Y quién le muestra lo que el Padre hace? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está sobre mí, por tanto me ha ungido para... Y ahí está la obra que él hace, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo se lo muestra el Espíritu Santo, lo que hace el Padre. Y entonces Él lo hace. Pero no hace nada que no le haya mostrado al Espíritu Santo que tiene que hacer. O sea, la obra de Jesucristo está absolutamente dirigida por el Espíritu Santo. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. O sea, ¿cuál es la razón por qué el Espíritu Santo le muestra todo lo que el Padre hace? Porque el Padre ama al Hijo. ¿El Señor nos ama a nosotros, sí o no? Entonces, ¿y somos hijos? También, ¿no es cierto? Entonces el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando dice maravilléis, quiere decir lo que voy a hacer es sobrenatural, porque la palabra maravilloso significa para algo sobrenatural. Solamente Dios hace cosas maravillosas. Esa palabra es para algo que Dios hace porque significa que maravilloso algo es sobrenatural. Y ustedes lo saben eso y si no lo sabían, ahora lo saben. ¿Ya? Por eso que dice vosotros os maravilléis, porque son puros milagros que el Señor hacía. Pero no hacía nada, ningún milagro si el Padre no le mostraba qué tenía que hacer. Si el Espíritu Santo no le decía, haz tal cosa, entonces lo hacía. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta mansedumbre siendo Él poderoso en Dios? ¿Por qué se despojó completamente? Para enseñarnos a nosotros, para mostrarnos que Él siendo hombre
podía hacer lo que Dios le decía, cualquier cosa, podía hacer lo imposible. ¿Por qué nos mostró eso? Porque para dejarnos un legado claro de lo que nosotros podemos hacer, si es que no hacemos nada por nosotros mismos. ¿Se dan cuenta, no? Todo tenemos que preguntar, y por eso que es fundamental esta relación de amistad, de amor y de amistad con el Espíritu Santo. ¿Ya? Sigamos en Juan 16, 12, 15. Aquí está lo nuestro. Ya leímos, acuérdense lo que acabo de contarles, cómo hace Jesucristo las cosas. Y después dice, aún le está hablando a sus apóstoles, y por supuesto es para todos nosotros, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Le está diciendo eso a los apóstoles porque no tienen el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual nosotros sí tenemos, Él os guiará a toda la verdad. Porque, y escuchen esto, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea, el Espíritu Santo no les va a decir, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, ese que viene a estar con nosotros, no nos dice lo que Él quiere. Porque Él es el que está aquí ahora. El que está aquí en la tierra no hace lo que Él quiere, sino que hace lo que el Padre le dice, o en este caso el Hijo y el Padre. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo también en su mansedumbre solamente nos dice a nosotros lo que Él escucha, lo que el Padre le dice. Igual que a Jesucristo, cuando el Espíritu Santo le decía lo que tenía que hacer, era porque el Padre le decía. Esto es lo mismo para nosotros. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que el Espíritu Santo nos dice y que nosotros vamos a hacer es que Él escucha de Jesucristo. Al igual que Jesucristo, el Espíritu Santo le decía todo lo que el Padre quería que Él hiciera. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer nada por nosotros mismos. Nada es nuestro. Solamente tenemos que tener esta relación con el Espíritu Santo y entender que es Él el que hace la obra. Cuando yo oro, es el Espíritu Santo el que hace, y yo estoy orando porque el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera. No me arranco con los tarros, tengo que hacer todo lo que el Espíritu Santo, y para eso necesito esa comunión de amor con Él. Para que Él pueda decirme, porque el Padre me ama cuando yo lo amo también. Él dice, el que me ama, cumple mi palabra. Yo tengo que cumplir su palabra, tengo que hacer su palabra, que tengo que vivir su palabra, en todo sentido. Y mire lo que dice, Él me glorificará. ¿Cuál es el mayor? Detengámonos ahí, subrayen, Él me glorificará. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué el Señor nos llamó? Lo principal, ¿para qué nos llamó? Para glorificarlo a Él primero, ¿no es cierto? Y eso trae fruto. Entonces, dice, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? A través nuestro, porque nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice, que Jesucristo le dijo que hiciera, que nos dijera, entonces nosotros vamos, oramos, o sacamos demonios, o cualquiera de estas cosas, y en ese momento el Espíritu Santo está glorificando a Cristo, porque Cristo le dijo al Espíritu Santo que me dijera a mí que yo hiciera tal cosa. Entonces cuando pasa eso, la gloria es para Cristo. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Es que es súper importante, porque si yo no entiendo cómo funciona Dios, no voy a poder hacer lo que hizo Cristo, y aún cosas mayores, como dice Él. Si yo ando por mi cuenta y creo que soy yo y a mí me utiliza el Señor, no es así. El Señor no te utiliza a ti. Tú tienes que tener una relación con Él y Él lo hace. Él lo hace. Yo digo lo que Él me dice y Él lo hace. ¿Cuál es nuestra parte? Tener esa relación para poder escucharlo. Nada más. Por eso cuando yo oro por la gente, se mejora o no se mejora, es problema de Él. Si Él me dijo que orara y yo oro, y si no se mejora, no es problema de fe. Es que Él está así, o yo me arranqué con los tarros por último. Pero el Señor tiene que sanar. Pero Él lo hace. Es gloria para Él. Cuando viene aquí es porque Él viene. Yo pido que venga y Él viene.
pero porque Él me enseñó que hay que hacer eso. Porque para que Él sane, para que Él libere, tenemos que pedir su presencia si nosotros no somos capaces de hacer nada por nuestra cuenta. Como Él dice, imagínense, Cristo dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Él lo dice. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que nosotros podemos hacer algo? Y creemos que no, si algo tengo que ver aquí, no, si yo soy inteligente, yo soy especial, el Señor me llamó por algo. Por nada te llamó. Por su sola soberanía, por su sola misericordia, por su solo amor nos llamó. Entonces dice, Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que tomará lo mío, pero cuando toma de Cristo, también es del Padre. O sea, el Espíritu Santo nos muestra, al igual que a Cristo le mostraba, lo que el Padre quiere. Y uno lo hace, porque el Espíritu Santo así nos dice que tenemos que hacer. Entonces, pero aprendamos a ser mansos para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Completamente, para que pase lo que pasaba con Jesucristo. Si no pasa lo que pasaba con Jesucristo es porque nosotros no estamos siendo mansos y nos estamos arrancando con los tarros. No estamos siendo mansos, ni humildes tampoco. Ese es el secreto, hermanos míos. ¿Por qué Jesucristo hacía todo lo que hacía? Porque Él nunca hizo nada que el Padre no le dijera que tenía que hacer. Nunca. Así lo dice aquí, y yo le creo. No hago nada que no me diga el Padre. No hago nada por mí mismo. Cuando nosotros logramos eso y entendemos esta relación, que es solamente para servir a Dios y hacer lo que Él nos diga y no lo que yo quiero, entonces vamos a hacer las cosas mayores que Dios nos promete que tenemos que hacer. ¿Sí o no? ¿No les parece eso que es bueno lo que pasó? Entonces, el Espíritu Santo está aquí, dispuesto a hacer todo lo que uno dice, pero porque Él ya preparó el tema. Entonces el Señor me dice, de repente me dice, saca a tal persona y ora por esa persona. Y yo lo hago. Y el Señor hace. Porque Él quiere que yo lo haga. Uno no puede ir porque uno quiere. ¿Ya? Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso le dije que tomara lo mío y os lo hará saber. Porque el Padre y yo, uno solo somos, dice Cristo. Entonces, por eso que el Espíritu Santo nos dice todo lo que el Padre y el Hijo quiere que nosotros hagamos. Y por eso tenemos que tener oídos espirituales para escuchar al Espíritu Santo. Y la fe, ¿no es cierto? La fe es nuestra relación con Él, porque la fe es la certeza de lo que no vemos, ¿cierto? La convicción, ¿ah? De lo que no se ve. Ya. Entonces, cuando nosotros le hacemos caso, ¿no es cierto?, a este Espíritu Santo, ¿cómo entramos en esta comunión? ¿Cómo llegamos a escucharlo? ¿Por qué dije la fe? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces muchos creen que dice y se saltan el pare, ¿no es cierto?, el punto, la coma que hay ahí, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dice eso. Porque si no yo me aprendería la Biblia completa y estoy listo. Tengo toda la fe. Si viene por oír la palabra. No, Él está diciendo, y es importante que lo entiendas, que la fe viene por el oír. Y cuando tú oyes o lees la palabra, en este caso nosotros la leemos, y Él te explica y tú empiezas a escuchar a Dios. Cuando Él te revela. Y esto lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir para que ustedes entiendan. Así se empieza a escuchar a Dios, leyendo la palabra. Él te va explicando, entonces tú aprendes a escucharlo. Entonces después cuando estás frente a un tema que no es solamente, Él te va a hablar con la palabra muchas veces, porque la palabra es un manual de vida. Entonces para todas circunstancias hay palabra. Pero tú vas a aprender a escucharlo, a Él, y vas a hacer lo que Él te diga. Y cuando te diga, ora por tal persona, uno va a estar, a veces uno dice, no, es que a lo mejor es mío. Bueno, porque no sabes escuchar la palabra de Dios. No sabes cuándo Dios es el que te está hablando. Y como les decía recién, ¿no es cierto?, nuestro mayor objetivo, y ustedes lo deben tener claro,
es glorificarlo a Él. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, por eso, después de explicarle todo esto, toma mucho sentido lo que dice Juan 7:18, que el mismo Jesucristo dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. O sea, el que no se deja guiar por el Espíritu Santo y hablo por lo que yo quiero o lo que yo creo, dice, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, en este caso es Jesucristo, ¿no es cierto?, nos envió a nosotros. Este es verdadero y no hay en él injusticia. En él hay santidad, hay justicia, rectitud. De eso está hablando. ¿En quién hay rectitud? El que no busca su propia gloria, sino que habla, ¿no es cierto? Busca la gloria del que lo envió. O sea, escuchamos al Espíritu Santo y hacemos lo que el Espíritu, y decimos lo que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta que ahí está Jesucristo? Esto es la explicación de lo que acabo de explicarles, de estos dos párrafos, ¿no es cierto?, que acabo de leer. Nosotros debemos buscar la gloria de Dios. ¿Cómo busco la gloria de Dios? Escuchando a este Espíritu Santo que me dice todo lo que el Padre y el Hijo quieren que yo haga. Y ahí glorifico al Señor. Porque no estoy haciendo lo que yo creo o lo que yo pienso, sino que lo que me dice el Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo quieren que yo haga. Y ahí, ¿a quién lo glorifico? Al Señor, porque Él dijo que yo hiciera tal cosa y se hizo. ¿Me entienden, no? Es fundamental esto, hermanos míos. Ahí está el secreto de ser cosas mayores, de ser de verdad un hombre y una mujer de Dios. Ahí está. Eso es ser manso y humilde como Cristo. Por eso que Él nos dice, sean manso y humilde como yo, aprendan de mí. ¿Se dan cuenta, no? Miren lo que dice en Gálatas 6:3. Y vamos a resaltar que nosotros no servimos para nada. Entiendan, no sirven para nada. Son inútiles, absolutamente inútiles. Sin el Señor no somos nada. No podemos hacer nada. Tenemos que entender para nosotros buscar con desesperación este Espíritu Santo para que nos guíe y nos haga hacer lo que somos, lo que el Señor planeó que vamos a hacer. ¿Ya? Por eso dice, porque el que se cree ser algo, Gálatas 6:3, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No somos nada. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer para hacer algo. Necesitamos la transformación de este Espíritu Santo, porque este Espíritu Santo no solo nos muestra lo que tenemos que hacer, sino que nos va transformando de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. ¿Por qué dice gloria en gloria? Porque es algo sobrenatural. Si la gloria va siempre acompañada de poder, tú no puedes mostrar gloria de Dios si no hay poder de Dios. Siempre, siempre la gloria va junto con el poder. Así se glorifica a Dios. Cuando tú haces milagros, señales, prodigios, entonces se glorifica al Señor. Así es. Porque el que cree hacer algo no siendo nada. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Siendo como era Jesucristo. Escuchando, ¿no es cierto? Y Él nos va de gloria en gloria, de milagro en milagro, nos va transformando, porque nuestra transformación es algo sobrenatural, glorioso, porque nos transforma de nada, de nadie, porque no somos nada ni nadie, en un hombre y una mujer tremenda, igual a Cristo. Imagínense lo glorioso que es eso. Es glorioso, ¿no? Por eso que va de gloria en gloria hasta llegar a la imagen de Jesucristo. Nos va haciendo crecer, nos va haciendo ser espirituales, nos va haciendo ser poderosos para mostrar a Cristo y glorificarlo a Él. Miren lo que dice en 1 Corintios 1, 23 al 31 voy a leer. Vayan a 1 Corintios. Esto es muy bueno. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Ahí vamos a empezar. Acaban de escuchar en Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña, o sea, somos nada. ¿Ya? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Los gentiles son los griegos, ¿ya? Porque está hablando, en el contexto está hablando de esas dos.
¿ya? De los judíos y los griegos. Esos son los gentiles. Más, para los llamados así judíos como griegos, ahí lo dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y escuchen aquí, por favor, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo más estúpido de Dios es más sabio que todos nosotros. Por eso necesitamos el Espíritu Santo y ser transformados. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, el hombre más fuerte al lado del Señor es débil. Por eso necesitamos el Espíritu Santo y a Dios con nosotros. ¿Alguien se cree fuerte? Al lado de Dios es nada. Por eso somos nada. ¿Ya? Y en el 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mírense ustedes, no son ninguna maravilla. Le está diciendo a él, no está diciendo a ustedes. No se ofendan. Pero mírense, son... No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que escuchen esto, los necios del mundo, métanse en la cabeza, los necios del mundo escogió Dios. O sea, cada uno de nosotros es un necio y por eso nos escogió Dios. No porque no es que yo soy especial, algo tiene que haber visto Dios en mí. Nada, no vio nada, es su misericordia, punto. Y escuchen esto. Y tienen que creerlo, porque si no, yo nunca voy a ser humilde, nunca voy a ser manso, porque si yo creo que yo soy bueno para algo, y si tú eres bueno algo porque tienes Dios ahí, nada más. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No soy muchos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, nosotros somos necios y débiles. ¿Para qué? Porque pesca estos necios y débiles y los hace, porque está el Señor, nos hace sabios y fuertes. Entonces avergüenza a esos que eran fuertes, que tenían poder, al lado de nosotros son nada. Pero créanme, sin Dios seguimos siendo necios y débiles. Y si Dios lo tenemos al lado y creemos que somos nosotros, vamos a seguir siendo necios y débiles, porque la sabiduría no es nuestra, es del Señor. ¿Ya? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. No los quiero insultar más, pero ustedes son viles y menospreciados. Yo también, yo soy el primero. ¿Les ofende? Váyanse si lo... no. Eso dijo Dios, ¿no es cierto? Jesucristo le dijo, ¿se les ofende esto? Váyanse. Señor, solamente tú tienes palabra de vida, le dijo Pedro. Ya, pero este es otro punto. Dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos a Dios? Porque no somos nada. Somos vil, somos necios, somos débiles, somos menospreciados. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie tiene ni nada por qué decir, oye, yo soy cristiano. Porque así, y hablar diferente, ¿no es cierto? Porque los cristianos hablan diferente para que todos sepan que ellos son cristianos. Pero sobre todo cuando están entre hermanos, porque cuando están afuera se avergüenzan, algunos, no todos, pero algunos se avergüenzan. Pero muchos hablan, ¿no es cierto? Diferente, porque ellos son muy cristianos. Y hablan con palabras para mostrar su sabiduría. Y no son nada, porque creen que se están gloriando a sí mismos. Y ahí dice claramente que se gloria a sí mismo, no es nada. ¿Ya? Entonces, nunca nos levantemos, nunca nos glorifiquemos nosotros. Si el Señor hizo algo a través tuyo, lo hizo el Señor, no tú. No tú, lo hizo el Señor. Y si el Señor te usa, es porque tú estás escuchando al Señor. Pero no está haciendo nada especial. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, nadie puede creer que es algo en la presencia de Dios. Mas, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Él.
en sus Biblias está con minúsculas, con mayúscula, por Dios. Está hablando de Dios, con el mayúscula, está mal traducido, ¿ya? Mas por Él, o sea, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, de nuevo por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí está medio enredado, ¿por qué? Porque lo puso al revés. Es redención primero, ¿no es cierto? Somos redimidos, nos perdonan todos los pecados del Señor con su sangre, nos hace aptos para entrar en esa comunión con Él, entrar en esa relación íntima con Dios. Lo primero que hace es limpiarnos para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, a estar con Él y tener esta relación de amor con el Espíritu Santo. ¿Cierto o no es cierto? Eso, es la redención. Después viene la santificación, que es el proceso que hace el Espíritu Santo para hacernos santos. Nos va transformando de gloria a gloria hasta que llegamos a ser como Jesucristo. Esa es la santificación. Y después dice justificación. O sea, es en realidad rectitud, es la palabra. O sea, nos hace rectos, nos hace actuar a ser irreprochables, irreprensibles. Eso es. Y tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. Por eso dice sabiduría. ¿Ya? ¿Entienden? Todo eso hace el Señor, pero que nadie se jacte, porque todo es obra del Señor y es cuando nosotros, mientras estemos en esa relación íntima. Nunca Jesucristo se apartó ni dejó de estar mirando al Padre. Nunca, en ningún momento, en ningún segundo, porque nosotros dejamos y volvemos a ser lo que fuimos. Dependemos absolutamente de este Señor. Totalmente, porque nosotros hacemos todo lo que Él dice, se nos suelta y quedamos sin poder. Se acabó el poder, si el poder es de Él. La gloria es de Él. Entonces cuando entendemos eso, lo glorificamos cada minuto que estamos, como lo hacía Cristo con su Padre. Y ese es nuestro objetivo, ¿o no? ¿O no? ¿O no? Ya, ese es nuestro objetivo. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, si tú quieres decir algo bueno de ti, es para decirlo del Señor. Porque Él es el que hace todo. Nosotros somos nada. ¿Entienden eso? Cuando nosotros lo tenemos en el corazón, va a pasar todo lo que está diciendo aquí el Señor. Todas sus promesas se van a cumplir. Hay que tenerlo aquí en el corazón. Un fruto de la tarde de ayer para mí fue eso, ver que el Espíritu Santo hace lo que quiere y que yo tengo que estar dispuesto a que haga lo que quiere. Y estar pendiente y atento a qué quiere hacer Él para yo escucharlo y hacer, participar de lo que Él está haciendo. Porque lo va a hacer conmigo o sin mí, no me necesita. A ninguno de nosotros nos necesita. En las religiones nos han hecho creer que nosotros somos muy importantes. Entonces los pastores te van a buscar, con esa chiva que van a buscar la perni quebrada, la gente se rebela y se van y los van a buscar. Está hablando de perni quebrada, una persona que está herida, uno la va a buscar, pero no un rebelde. ¿Ah? Sí. ¿Se dan cuenta cómo la palabra se tergiversa? El Señor no nos necesita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar, aprender a escucharlo para poder participar de esta gloria que Él va a mostrar a través nuestra. Y cuando dice, porque como está escrito, leamos donde está escrito. Vamos a Jeremías. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero ¿saben qué? Yo les voy a leer otra versión, ¿ya? Creo que es NBI, ¿ya? Pero ¿saben? Es un poquito más clara, ¿ya? Y como el título del conocimiento de Dios es la gloria del hombre. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Conocer a Dios, tener esa relación íntima. Conocer es, acuérdense, cuando habla la Biblia, conocer es relación íntima, de amor con Dios. ¿Ya?
No conocer, que yo conozco a Dios, sí, porque me sé toda la Biblia. Eso no es conocer, es tener una relación de amor, como tú con tu esposo, con tu pareja, con lo que tengan en este momento, con la novia. Eso es la relación con Dios. Yo lo conozco, yo sé cómo piensa, yo sé lo que quiere de mí, porque estoy escuchándolo constantemente. Así dice el Señor. 23. Jeremías 9, 23, 24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Que actúo en la tierra con amor. Él nos ama, por eso hace todo lo que hace con nosotros. Y justicia, rectitud, pues es lo que a mí me deleita, o agrada, como dice ahí. Pero en el original dice, me deleito haciendo esto. No se jacte nadie, porque yo me deleito haciendo esto, porque yo los amo, porque yo soy recto, ¿no es cierto? Por la rectitud, por la justicia, dice. Por la rectitud y por la justicia. ¿Ya? Pues es lo que a mí me agrada o deleita, afirma el Señor. Entonces, no tenemos por qué jactarnos porque el Señor lo hace porque Él quiere hacerlo, porque nos ama, ¿cierto? Por su amor, por su justicia y por su rectitud. ¿Ya? ¿Entendieron? Entonces ahora vamos a mostrar cómo Jesucristo, al solamente hacer todo lo que el Padre le decía, cómo glorificaba a su Padre. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos, lo que pasaba con este Cristo, que solamente hacía lo que el Padre, lo que veía hacer el Padre, no hacía nada por sí mismo. Jesús les dijo, Juan 7, 11. Juan 2, 7, 11. Este es el primer milagro que hace Jesucristo en las bodas de Canaán. ¿Ya? ¿Por qué leo esto? Porque ahí empieza, ahí por primera vez dice que Jesucristo manifestó su gloria. ¿Ya? Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron. Ustedes saben, faltó el vino, entonces el Señor le dijo, llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, tú dejaste el buen vino para el final. Claro que no sabía que el Señor había puesto el vino, y ese es el mejor vino, porque Él lo hizo el Señor, porque es de Dios, es algo celestial. Imagínense el vino. A mí me ha gustado ir a Canaán, a esa boda, solamente para probar el vino. Y no es que me guste el vino, pero para probar un vino que hace Dios, ¿cierto? ¿Ah? Reserva celestial, esa es la marca del vino. Reservado, vino reservado. Bueno, y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Pero era la gloria de quién? De Dios Padre, porque él no hacía nada que... ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿pero qué fue? Fue un milagro. ¿Se dan cuenta? Es un milagro. Y un milagro que si uno se da cuenta, mira, faltó el vino y el Señor puso el vino. ¿Ah? Se dan cuenta que Dios no es tanta regla y tanta... Él puso, para que la fiesta siguiera, puso el vino. O sea que nosotros cuando nos vamos de vacaciones tenemos que llevarlo con nosotros porque a Él les gusta estar incluso en la diversión. Eso es este primer milagro. ¿Se dan cuenta, no? Porque no, el Señor todo serio. No, el Señor, yo jamás he ido de vacaciones sin Él. Porque lo paso muy bien con Él. Porque Él nos hace pasar bien, nos hace disfrutar el paisaje, hace días bonitos. O sea, Él se preocupa que nosotros disfrutemos si somos sus hijos. Po. ¿Se dan cuenta, no? Ese es nuestro Dios.
Ese es nuestro Dios que nos ama igual, que más que cualquier persona, y es nuestro Padre, entonces se preocupa que sus hijos disfruten. Ahora, cuando hay que ponerse serio, hay que ponerse serio, ¿entiendes? No se trata de pasar en la jauja toda la vida, pero a Él le gusta también que nuestros descansos sean agradables. ¿Ah? Y ahí está la prueba, ¿o no? ¿No se han dado cuenta, no? Si cuando hay que tomar trago, no. No. ¿Se dan cuenta? Pero es la diversión. Eso es lo que quiso mostrar, que Él también está ahí en la diversión. Vamos a Lucas 7, 12, 16. Aquí nos vamos a poner un poco más serios, ¿ya? Pero quiero decir, para que vean cómo Jesucristo glorificaba. Son diferentes ejemplos de milagros y cómo la palabra glorificar sale en cada uno de ellos. Lucas 7, 12. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Miren, hijo único de su madre, la cual era viuda. O sea, el problema era grave de esta mujer, ¿ya? Porque su hijo único moría y ella era viuda, por lo tanto se quedaba en la calle. En ese tiempo las mujeres no podían trabajar, entonces iba a vivir de la misericordia, ¿no es cierto? O sea, quedaba absolutamente desamparada. Muy bien la palabra, esa era. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Se acabó tu problema. Mire, pero esto el padre le dijo, anda, y haz tal cosa. No se olviden de eso, ¿ya? Porque uno se lo olvida porque cree que es Jesucristo. No, el padre le dijo, anda, mira a esa viuda, haz lo que tienes que hacer. Y acercándose tocó el féretro, se le puso la mano, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Se dan cuenta? No hay una gran oración, nada, porque el padre le dijo, resucita a ese hombre. Y él dijo, joven, a ti te digo, levántate, porque él sabía que lo iba a hacer. Si es Dios mismo que le está diciendo, y él lo hace todo. Entonces, cuando nosotros alcancemos esa fe, vamos a decirle al muerto, oye, levántate, siempre y cuando nos diga el Señor. Acuérdense, no se arranquen con los tarros. ¿Ya? Siempre y cuando nos diga el Señor, resucita, y vamos a tener eso, porque así lo hizo Jesucristo. Y dice que cosas mayores haremos nosotros. Pero ahí está el secreto. ¿Cuál es? Que Él le daba la gloria a Jesús, a Dios Padre. Entonces dice, joven, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. ¿Se dan cuenta lo que pasó ahí? Aquí lo cuentan así, ¿no? Se incorporó. ¿Saben por qué lo dice así? Porque Dios hacía eso. Y es normal hacerlo. Es normal. Si lo anormal es que lo que nos pasa a nosotros, pues como queremos participar y ser nosotros los lindos, el Señor no lo hace. Entonces por eso nos fallan las oraciones, por eso no hace lo que nosotros pedimos. Porque somos nosotros. Entonces yo oré. No, hermano, el Señor me dijo que orara, démosle la gloria a Él. Y el Señor hizo. Si tú no tienes nada, no eres nadie, eres vil, necio, débil. Entonces, ¿por qué queremos subirnos a la ola? Como que yo voy sobre la ola. No, es el Espíritu Santo. ¿Todo buena esa? Me imaginé arriba de una ola. Sí, es que estamos en tiempo de playa y no he ido a la playa. Por eso. No. Ya, y dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Y, escuchen lo que pasaba, glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ahí estuvieron estaban medio perdidos, pero no importa. Dios ha visitado a su pueblo. Ahí está. Dios, glorificaron a quién? Dios, porque este hombre representaba al Señor, a Dios Padre. Entonces, glorificaban a Dios, se dan cuenta que los milagros, o sea, cuando las religiones, los cristianos, que dicen que ya Dios no hace milagros, ¿cómo cumplen la cosa más importante que es glorificar a Dios si no hacen milagros? ¿Cómo lo hacen? Que yo he estudiado en institutos, soy doctor en la palabra, en Oxford, en Cambridge y todas las cuestiones. ¿Y qué sacan si no hacen ni un milagro?
no sanan ni una hormiga. No es verdad, no sanan a nadie. Y pasan enfermos, y oremos por el pastor, el hijo del pastor que está esto. ¿Y quién ora por esa gente? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está la gloria para Dios? Ah, es que lo operaron y salió bien la operación. Gloria a Dios. Oye, córtenla. ¿Hasta cuándo achican a Dios? ¿Por qué achicamos a Dios? Si Jesucristo hacía milagros y dice lo mismo van a hacer ustedes y cosas mayores. ¿Dónde está eso? A mí, miren, yo me siento muy en deuda porque yo no hago todavía lo que hace Jesucristo. Hago bastante, pero no hago lo que hace Jesucristo. Pero mi teología es hacer lo que hace Cristo porque ese es nuestro nivel. No lo achiquemos más. Si Él nos dio el ejemplo, mire, no hago nada por mí mismo. El mismo Espíritu Santo que tiene usted, ese es el que hace todo lo que yo hago. Por lo tanto, ustedes lo pueden hacer y cosas mayores. ¿Y dónde está eso? Y inventan unas cosas. ¿Dónde está en la palabra? Muéstrenme la palabra donde dice que Dios ya no funciona más, que Dios cambió, que ya no hace milagros. Muéstrenmelo. Por favor, muéstrenme a alguien. Todos esos que dicen que Dios ya no funciona. Muéstrenmelo, por favor. ¿Dónde está la palabra? Achican a Dios a su tamaño. Y somos necios, viles, débiles, incapaces. Y ese es el evangelio hoy día. No el verdadero evangelio que es del tamaño de Cristo. Esa es la teología perfecta. Y eso es lo que yo quiero. Llegar a eso y para allá voy. Y créanme que voy para allá. Y ustedes también tienen que ir para allá. Porque se les está predicando la verdad y ustedes tienen que vivir esa palabra. No se les predica para que, Juan Manuel, qué bueno. No, es para que la vivan ustedes, empiecen a buscar esta relación y lo hagan. Cada uno de ustedes, hagan esos milagros y sean de gloria en gloria transformados. Miren Lucas 17, 12, vamos a leer desde el 12. 10 hombres leprosos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Los leprosos era algo terrible, porque los aislaban en una cueva, ¿no es cierto? Le daban comida, le tiraban la comida, los familiares no lo podían tocar. Entonces ellos se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces Dios le dijo: mira, haz esto. Y él lo hizo, y fueron limpiados. Ni siquiera oró, nada, vayan. Eso dice, ¿no? Dice, id, mostraos a los sacerdotes. Cuando uno se sanaba, tenía que ir a mostrarse a los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que certificar que estaba sano. Bueno, él ni siquiera oró, le dijo: vayan, porque van a ser sanados. No le dijo, pero cuando le dice: anda a los sacerdotes, es porque se supone, ¿no es cierto? Se deduce que está diciendo se van a sanar. Está cumplido lo que ustedes pidieron. Esa es la oración de un hombre que tiene una conexión con el Señor. No tenemos que hacer el show con la palabra y tú, Señor, y recordar la palabra, Señor, y tu palabra dice que tú... Muchas veces lo hacemos así, pero no es necesario. Cuando Dios te habla, se hace, está hecho, porque lo que Dios dice está hecho. ¿Ya? Mientras iban, fueron limpiados. 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Qué hizo? Glorificando a Dios a gran voz. Glorificó a Dios, dio gloria a Dios a gran voz. Eso es glorificar a Dios. ¿Cuál es nuestro papel? Glorificar. Pero ¿qué pasó primero? Fue sanado. Hubo un milagro. Así se glorifica a Dios. Cada vez que sale la palabra gloria, glorificar o glorificaban, está un milagro. No es, en ninguna parte está así solo. Por lo tanto, gloria y poder van juntos. ¿Cómo glorifican a Dios los que no tienen poder y no creen que podemos tener poder? ¿Cómo lo hacen? Yo les pregunto, a ver si alguien me contesta. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies.
¿Qué significa eso? Reconoció a Jesucristo como Dios. Y Él era Dios, Él sigue siendo Dios, pero se había despojado de toda su deidad. Por lo tanto, a través de ese milagro Él lo reconoció como Dios. Y por eso se postra, porque los hebreos no se postran si no es ante Dios. Y si Él no hubiera sido Dios, le hubiera dicho, levántate. Pero como es Dios, lo dejó que se postrara, dándole gracias. Y este era samaritano. Para más remate, no era hebreo, era samaritano, que son los enemigos de los hebreos, de los judíos. Y respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Se dan cuenta? Hay que dar gloria a Dios. Nosotros muchas veces Dios hace cosas y no somos claros para dar la gloria a Dios. Porque le metemos nosotros y entonces oramos. No oraste, el Señor oró. El Señor oró a través de tal persona y me sanó. Oramos y no es así. Digan la verdad. Denle la gloria como corresponde. Porque ahí el Señor va a ser. ¿Se dan cuenta, no? Si nosotros no somos claros, porque el Señor dice, oye, ¿no eran 10 los que sané? ¿Y dónde están los otros para glorificar a Dios? O sea, ¿es necesario glorificarlo? ¿Es necesario contar los milagros que hace el Señor? Sí, pues, sí, hay que contarlo y bien. Por ejemplo, el otro día se accidentó la Sandra y se le rompió el pie, se le rompieron los huesos del empeine. Entonces yo sube por la página de nuestra iglesia y la llamé por teléfono y le dije, ven a mi casa antes de ir a operar. Pero estaba en La Serena. Entonces le dije, vamos a orar por teléfono. Ya, oré por teléfono, di a orden que se le quitara el dolor y se sanara su pie. Y su pie se sanó porque se pudo mover el pie, se le quitaron los dolores. Estoy dando la gloria a Dios. Se le quitó el dolor del pie, no la tuvieron que operar, porque justo estaba esperando al radiólogo para que la viera, y el radiólogo dijo, mira, una fractura, no puedes estar moviendo el pie, no te duele, la fractura duele muchísimo, porque en los huesitos del empeine, entonces vamos a ponerte yeso nomás para inmovilizarte por el golpe. Fue un milagro del Señor, absoluto. Hay que darle la gloria. ¿Y por qué por teléfono? Porque Dios está en todas partes. Entonces el Señor sana, pon tu manito en el pie pero el Señor sana igual. Y no fue una rimbombante, sino que el Señor restaura su pie, saca el dolor. ¿Cómo está el dolor? Sí, todavía me duele un poco. Señor, todo el dolor. Ya, ahora sí. No, si Dios es muy poderoso, pero tenemos que creer. Si no, la hubieran operado. Después de eso debía operarse. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Dios. Si no, yo estoy hablando por hablar nomás. Es lo que el Señor nos ha ido enseñando. Y ustedes tienen que practicarlo esto. Entonces, Jesucristo dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Esa es su pregunta. Extrañado, ¿dónde están los otros 9? Y nosotros muchas veces no le damos la gloria a Dios. Muchas veces. O le agarramos la mitad de la gloria. Que es lo mismo. No le toquemos su gloria. Yo desde un principio, cuando conocí al Señor, le decía, Señor, que yo no toque tu gloria. Cuando yo lo haga, avísame, porque no quiero tocar tu gloria. Yo sé lo grave que es tocar su gloria, porque es de Él. Nosotros no tenemos ningún motivo para ser glorificados. Ninguno, ni uno, cero. Entonces debemos pedirle al Señor que Él no nos deje tocar su gloria. De verdad, es ahí el mayor problema. Y es complicado no tocar su gloria, tomarse de la gloria. Si me está usando a mí, pues. No. Te está usando exactamente porque tú en tu corazón entiendes que no eres nada. Por eso te usa. Que no mereces nada de esa gloria, que comprendes totalmente que Él hace todo.
Y si tienes algo bueno, porque Dios lo puso para usarte. Si tienes valentía en un momento, es porque Dios te dio esa valentía. Nada es tuyo. Nada. Para terminar, si terminamos, Mateo 15, 29. Ahí terminamos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, de nuevo la palabra maravilloso, ¿se dan cuenta que maravilloso es para los milagros? No me malucen esa palabra, hoy maravilloso. Sí, el cielo, los árboles, todo es maravilloso porque lo hizo Dios y lo craneó y lo creó Él. Por eso es maravilloso. Pero es porque es un milagro de Dios. Tienen que entender eso. Y dice, y la gente se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, o sea, le crecían los brazos, y eso Dios lo hace, y lo hace hoy día también si nosotros somos lo suficientemente humildes y mansos para que nos use de esa manera. A los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué pasaba con el pueblo? ¿Qué hacían? Y glorificaban al Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no somos usados y no entendemos lo que dije al principio. Por eso que es tan importante lo que los dos versículos que leí al principio, las dos partes, digamos, que leí al principio. Juan 5, del 19 a 20, cuando el Señor dice que no puede hacer nada por sí mismo, y después cuando habla de nosotros, si entendemos eso, nosotros vamos a hacer los milagros que Él hacía, y aún mayores, como dice la palabra, como hacía Pedro, que pasaba por los enfermos y sanaban todos. ¿Y qué hacía el pueblo? Glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la única manera de cumplir con nuestro objetivo para el cual fuimos llamados es que nosotros seamos humildes y mansos y escuchemos y tengamos esa relación con el Espíritu Santo para poder hacer milagros y el mundo glorifique a Dios. No hay otra manera. Así que si ustedes se conforman con lo que tienen y no están haciendo milagros, quiere decir que no están glorificando a Dios y no están cumpliendo con lo más importante para lo cual fueron llamados. Dios no nos llama para andar solamente diciendo la palabra. El ministerio es completo. Jesucristo lo dice en Lucas 4. Vamos para que terminemos ahí. Lucas 4, 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu. El mismo Espíritu que tenemos nosotros está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. O sea, yo tengo ese Espíritu para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todo eso es sobrenatural. Tú no puedes sanar un quebrantado de corazón solamente con palabras. Tienes que orar por él y sacar lo que está quebrantando. Esa pena, esa tristeza o un no perdón, lo que sea que hace que ese corazón esté quebrantado. Pregonar libertad a los cautivos, a los que están cautivos, a los que están presos del enemigo, ¿cierto? Los que están esclavos del enemigo. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Sobrenaturalmente saca a los demonios que lo tienen cautivo. Vista a los ciegos. También son milagros. O espiritualmente, los ciegos espiritualmente. El Señor solamente puede hacer eso. Abrir sus ojos, ¿ya? Espirituales. Y poner libertad a los oprimidos. Otra vez libertad. Y predicar el año agradable al Señor. Lo último, predicar el año agradable al Señor. Pero todo lo otro es sobrenatural. Tú no puedes hacerlo solamente con la palabra. Tiene que el Espíritu Santo actuar sobre esas personas y sacar al demonio. Y la única manera de sacarlo, ¿cómo es? ¿Sacar demonios? ¿Cómo se sacan los demonios? Con el poder del Espíritu Santo.
No hay nadie más que lo pueda sacar, o hay alguno que lo pueda hacer. Bueno, hay sacerdotes que dicen que son exorcistas, pero tienen que amarrarlo como entre 4 a la persona para sacarle los demonios, si no el demonio le saca la mugre. O sea, ese demonio no sale, hace el show nomás y se queda adentro. Si no hay poder de Dios, no sale. Si tenéis que amarrar a la persona es porque no hay poder de Dios. Si cuando uno tiene el poder de Dios, la persona cae de rodillas, queda con la cabeza en el suelo y los demonios salen calladitos. No hay manifestación. Yo he orado por gente satánica, con demonios grandes. Tienen que salir, ¿no? Porque se someten a Dios, absolutamente. Pero ese es el Espíritu Santo, el poder de Dios. Bueno, yo creo que eso sería por hoy día. Estaba viendo cuando el Señor manda a los apóstoles, le dice sacar demonios, sanar enfermos y predicar la palabra. Y a los 70 también le dice sacar demonios, sanar enfermos. Siempre eres con milagros. ¿Y cómo lo haces si tú no tienes el Espíritu Santo y no tienes el poder de Dios? ¿Cómo lo haces? No, es que tienen que ir a una iglesia donde son cesacionistas. El Espíritu Santo ya no funciona. Pero aquí van a tener que hacer milagros, porque eso glorifica a Dios. Y no lo van a tener que hacer, sino que es parte del Evangelio. Es mostrar a Dios, para que el mundo glorifique a Dios. ¿Ya? Entonces empecemos a practicar, vayamos a hospitales y dejemos los hospitales vacíos. ¿Ah? Dejemos los hospitales vacíos. Hagamos grupos y vamos a los hospitales. Si hay tanta necesidad. Y ahora que sabemos esto, apliquémoslo. ¿O no? Amén. Hagámoslo. Porque si en la medida que practiquemos, el Señor nos va a aprender. Yo te estoy diciendo cómo nadar. Pero si tú no te tiras al agua, nunca vas a aprender a nadar. Tú sabes la teoría, pero nunca. Y si te tiran al agua, te vas a ahogar igual, porque ya no es el momento de aprender. Esto hay que practicarlo como todas las cosas. Así que toda mentira que haya en tu mente que no te va a permitir hacer milagros porque es que yo no soy tan bueno. Oye, Pablo mataba a cristianos. Y ese hombre es uno de los hombres que hizo más milagros y hizo más iglesias y hizo el tremendo mover que hizo crecer la iglesia hasta hoy día. Y ese era un hombre que mató cristianos. O sea, no hay ninguna cosa que a ti te impida llegar a ser como Pablo. Ninguna cosa. No hay pecado que a ti te impida ser como Pablo. Así que si tú te sientes más malo que Pablo, que asesinaba a cristianos, no creo. Porque la sangre de Jesucristo perdona todos los pecados. Esa es la redención. Tú le remites tus pecados y ahí empieza la santificación que le hace el Espíritu Santo contigo. ¿Amén? Ya. Entonces, ¿quedó claro? Vamos a hacer de verdad, porque este es un avivamiento, necesita gente de verdad. Y vamos a ser obedientes al Señor. ¿Ya? Vamos a trabajar con ganas en el Señor. O sea, que le pidamos que pongan el programa en los medios audiovisuales. No es nada, pues es un pequeño trabajo. Si ustedes pasan mucho tiempo con los celulares, entonces no pierdan tanto tiempo y trabajen más para Dios. ¿Ya? Entonces terminamos. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias por animarnos, Señor, porque esto es animarnos. Sabemos que tú eres un Dios tremendo y que quieres hacer todo eso que tú puedes hacer con cada uno de nosotros, Señor. Tu poder es maravilloso, así que ven, Señor, y derrámate sobre este lugar. Espíritu Santo, tú eres el que hace la obra. Señor, toca a cada persona, restaura a cada persona. Si hay falta de fe para orar por milagros, Señor, saca esa mentira de cada uno en el nombre de Jesucristo. Llénalo de ti y saca toda soberbia que pueda estar impidiendo que seamos mansos y humildes de corazón, Señor. Saca toda soberbia en el nombre de Jesucristo. Toda mentira, Señor, que fue puesta en tus hijos. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Más de ti, Señor. Más de tu unción, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Toda mentira
Dispónganse en su corazón a que Él entre. Él está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Dispónganse a que Él haga la obra en ustedes. Sean mansos y humildes de corazón. Pídanle, Señor, yo estoy dispuesto. O estoy dispuesta. Señor, aquí estoy. Haz la obra en mí. Cámbiame, transfórmame, santifícame. Y enséñame a escuchar tu voz. Gracias, Señor. Muchas gracias. Glorifícate, Señor. Saca toda resistencia, toda mentira que diga que no podemos hacer milagros. Saca el mentiroso que está deteniendo la obra que Jesucristo quiere hacer con esta iglesia, Señor. Muchas gracias. Bendice, Señor, este momento. Gloria a ti, Señor. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Aumenta tu unción, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y haz tu obra. En el nombre de Jesucristo, haz tu obra, Señor. En cada uno saca toda resistencia a ti. Toda resistencia a ti, Señor. Para ser glorificado. Para levantar tu nombre. Toda resistencia para glorificarte a ti, Señor. Muchas gracias. Señor, derrama toda tu unción. Y bendice este momento, Señor, de amor contigo. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.